Muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, una breve digresión, celebrar la incorporación al temario del tratamiento de la Universidad de Comechingones, que había sido reclamado por todos los diputados de San Luis, de las distintas bancadas, quien habla, y los diputados de Compromiso Federal, porque recibimos hoy a nuestros conciudadanos que, esperanzados, vienen a celebrar el debate de la creación de la anhelada Universidad de los Comechingones. Gracias por reparar ese error rápidamente. Y ahora vamos al tema que nos toca tratar, que sin duda toca uno de los sentimientos más caros al pueblo argentino, que es la causa de nuestras madres de Plaza de Mayo, causa que no solo les pertenece por legitimidad histórica a las madres, sino que fundamentalmente también es un patrimonio histórico y político del pueblo argentino. Se hace en el respeto a esa causa, en el compromiso demostrado por la Unión Cívica Radical, que no es preciso enumerar, y en lo personal con la causa de las madres y de los derechos humanos. Y es sobre esa premisa que vamos a dar el debate, sobre ese respeto. Pero aquí no se trata de debatir la causa de las madres, sino que se trata de un proyecto de ley para transformar una institución de enseñanza del campo popular, que es la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, en un instituto universitario que, como voy a tratar de explicar, carece de toda la elemental autonomía por la conformación de la ley, que es el elemento vertebrador, autonomía académica e institucional, que es el elemento vertebrador de la educación universitaria argentina, legado de la reforma universitaria argentina y valor que ha distinguido la educación pública argentina en América y en el mundo. Lo voy a resumir en cuatro puntos. Este proyecto de ley contempla la creación, a partir de una universidad popular, autónoma y de libre enseñanza, de un instituto no autónomo de la enseñanza que pretende ser de la enseñanza pública argentina. El segundo elemento es la tergiversación, sino el reduccionismo, sino la concesión epistemológica de considerar que los derechos humanos es un área disciplinar, monodisciplinar, y a partir de eso tratar de justificar que este instituto debe ser un instituto en los términos de la ley y no una institución atravesada por las distintas disciplinas. Nos hubiera gustado discutir la creación de una universidad, nos hubiera gustado discutir la creación de una institución de plena autonomía, como existe en el sistema universitario argentino, pero no pudimos, porque la Comisión de Educación nunca pudo reunirse, ni siquiera constituirse debidamente, y solo se reunió para sacar apuradas este y otros dictámenes, sin posibilidad de dar un verdadero debate, porque si no, como siempre lo hemos demostrado, podría haberse dado un debate constructivo para jerarquizar y y honrar a esta institución de los elementos más valiosos de la educación pública argentina y de la organización institucional. El tercer elemento que no se puede soslayar es el emparentamiento de este texto de ley, que arrastra la continuidad jurídica tácita o explícita de los hechos de corrupción derivados de las acciones inescrupulosas de individuos que, montados sobre la causa noble de las Madres de Plaza de Mayo y en connivencia con el Estado o el Gobierno, han hecho un uso inescrupuloso de los dineros públicos, poniendo sobre las espaldas de los argentinos, porque no está resuelto en este texto de ley, la carga de la continuidad jurídica de las responsabilidades del Estado, que tendrá que cargar con los 200 o 600 millones de pesos que investiga la justicia, presuntamente malversados, de los miles de juicios, más de 40.000 juicios por estafas, y empleados que siguen pidiendo por sus aportes patronales, y muchos más. Y el cuarto elemento, y lo voy a desarrollar brevemente en los minutos que me quedan, y el cuarto elemento por el que no
podemos acompañar este texto de ley y la creación de esta institución en estas condiciones jurídicas, que, como bien digo, no tiene nada que ver con no compartir la causa nacional y el objetivo de formarnos en los derechos humanos, que se puede hacer desde muchos puntos de vista. El cuarto elemento es el paso atrás histórico que significa cerrar una universidad popular para convertirla en un instituto que, como voy a mostrar, se parece mucho más, casi idéntico en su forma de organización, a los institutos de las Fuerzas Armadas que a cualquier institución autónoma argentina. Porque las universidades populares, que fueron víctimas de las dictaduras de los años 30, de los golpes de Estado que derrocaron el peronismo, de los golpes de Estado que derrocaron al radicalismo y al presidente Illa, y también de la última dictadura genocida, se llevaron puesta la mayoría de las universidades populares argentinas, de las cuales todavía persisten muchas de ellas como un claro ejemplo de organización del campo popular. Y fue la noticia de las universidades populares de la abuela de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo, una extraordinaria noticia de recuperación de esa experiencia histórica del campo popular, cuando en 1999 se organizó. Y ahora nosotros la estamos reemplazando por un instituto que se parece al Instituto Aeronáutico, sin autonomía y sin posibilidad de garantizar los principios constitutivos de la educación pública, que es la autonomía académica, la libertad de cátedra, la periodicidad de las cátedras, los concursos públicos y la potestad de dictarse sin ninguna contradicción, como está entre los artículos 1 y 6 de esta ley, ningún acondicionamiento para los estatutos que se dicten estas instituciones, conforme a la Ley de Educación Superior. No puede en los términos de esta ley, constituirse una institución que pretenda, como dice el artículo 1, estar sujeto al régimen jurídico aplicable a las instituciones universitarias nacionales y a la vez dictarse que debe decir su estatuto, porque todos sabemos que la Ley de Educación Superior le da la potestad absoluta a las instituciones, sin más condicionamientos que observar la Constitución Nacional y el término de la propia ley para organizarse, cosa que está flagrantemente violada en el texto de esta ley, producto del apuro, producto de la improvisación y producto de la falta de motivación y de voluntad para un debate serio sobre la organización. El proyecto de ley se basa en una contradictoria organización institucional, pues contempla la creación de una institución despojada de autonomía universitaria, concepto de raigambre histórica de nuestro país, que fue faro en América Latina y en Europa, recogido hoy además por la Constitución Nacional Argentina y por la Ley de Educación Superior. Esta falta de consecuencia con ese valor constitutivo es de total evidencia en el artículo 1, donde expresa: será una unidad funcional del Ministerio de Justicia, lo que de por sí condena su autonomía. Quiero, a manera de ejemplo, decir que esa palabra unidad funcional figura en la ley de creación de dos institutos carentes de autonomía: el Instituto Universitario de Seguridad Marítima de la Prefectura Naval, que es una unidad funcional de la Prefectura, y el Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional, unidad funcional de la Prefectura. Yo no creo que nosotros, para esta causa y para el futuro de la formación de los derechos humanos, querramos parecernos a debamos hacerlo bajo esa configuración institucional. Todos estos institutos que nombré, más los demás que existen sin autonomía, tienen en común justamente ese déficit respecto de lo que es el valor más importante de la educación pública argentina. A punto tal que los institutos solamente tienen voz en el Consejo Interuniversitario Nacional, en consecuencia lo tendría esto, y no tienen voto, porque justamente no se asemejan a las instituciones nacionales que sí son autónomas. Si alguien se preguntara si estas restricciones acompañan a todos los institutos universitarios, responderíamos que no, porque justamente vamos a votar ahora y vamos a apoyar
el caso del Instituto Nacional del Arte, que fue creado con plena autonomía y que, por lo tanto, y la ejerce con su voz y su voto en el CIN, y que ahora, hoy, creo que sin duda será creado a través de ley, se va convertido en Universidad Nacional del Arte. Pero si quedara alguna duda de esta flagrante contradicción entre el texto del proyecto y las disposiciones del régimen jurídico de las universidades nacionales, hay que ver el artículo 6, que dice que el estatuto de esta institución podrá prever un cuerpo consultivo cuya composición será tal o cual, pero que serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Nunca hemos votado una ley, y la Unión Cívica Radical no va a apoyar ningún proyecto de ley que sea violatorio de los principios constitutivos de la autonomía y que pone en riesgo el cogobierno y los demás elementos que definen la autonomía y la libertad de cátedra en la educación argentina. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo qué va a tener que ser y quién va a designar el Poder Ejecutivo, nada menos, los miembros del Comité Consultivo. Es decir, ya está un artículo del futuro estatuto establecido por ley. Eso no tiene antecedentes y es claramente violatorio de la ley. Cualquier condición, como la dependencia señalada en el artículo 1 y en el artículo 6, es inexcusablemente violatoria del principio de autonomía. Y la UCR rechazará todo proyecto de ley que no garantice la autonomía, conquista histórica de la reforma universitaria argentina y que no nos pertenece a los radicales. Es una conquista como tantas otras, como la justicia social, como la causa de las madres, a quienes les rendimos nuestro honor. Es una conquista del pueblo argentino. También el proyecto incluye una tergiversación epistemológica, porque se pretende decir que hay que organizar un instituto porque los derechos humanos es una sola área disciplinar, es un área monodisciplinar. Nosotros creemos, en cambio, que esto es un serio reduccionismo, ya que los derechos humanos constituyen una categoría sociopolítica, histórica, cultural, objeto de estudio que atraviesa los distintos campos del conocimiento y del saber, y en cuya reflexión convergen todas las disciplinas del conocimiento. O sea, los derechos humanos son intrínsecamente multidisciplinares y no reservados a abogados, historiadores o trabajadores sociales, que son los egresados que ya tiene la Universidad Popular y que de por sí, ya por su amplitud disciplinar, merecerían que esto no se llame desde el inicio instituto, sino un proyecto universitario, que no es el que estamos discutiendo acá ni el que hemos debatido. Es decir, que acá se ve la patente improvisación que desoye en su organización un abordaje realmente integrador de la formación de los recursos humanos. Estas contradicciones, como dije, son producto de una falta de debate y de una falta de posibilidad de debatirlo en la comisión. El tercer punto, rechazarlo por la inocultable intención de escindir la Universidad de Madre Plaza de Mayo de los hechos de corrupción en que está sumergida la Fundación. Continuidad jurídica que dije tácita o explícitamente está incorporada en el proyecto. Hechos que involucran al propio vicepresidente de la Nación y que, por cierto, las madres son una de las víctimas más de aquellos particulares que, en connivencia con el Estado y con sectores de responsabilidad pública, se han apropiado de los dineros del Estado y hecho una malversación que puede rondar entre 200 y 600 millones de pesos, deudas previsionales impagas, decenas de miles de juicios de obreros, adjudicatarios de casas que fueron estafados. Esta ley conlleva tácitamente o explícitamente, si uno lo lee bien, porque dice la responsabilidad jurídica, porque además está basada sobre un convenio de partes, gobierno, fundación, que es la entidad que ha administrado la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, que ha contratado a los docentes, que ha adquirido los bienes, está basado en un convenio para otras funciones que desconocemos y que cualquier transformación del proyecto académico y de los recursos humanos a la nueva universidad requeriría de un nuevo convenio que exige, que evidencie esa continuidad jurídica. Y por último, quiero decir que aquí
está quizás una de las primeras, si no la única recopilación de la experiencia histórica de la creación de las universidades populares en la República Argentina, también víctimas de la dictadura. Dije que fue una excelente noticia saber que había un emergente en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo en el año 1999 para recuperar esa experiencia víctima de la dictadura. 1917, Universidad Popular de La Boca, todavía existente. 1918, la reforma universitaria impulsa la creación de las universidades populares como forma de participación popular en la organización del saber. 1999, Universidad de Resistencia, todavía existente en Chaco. Universidad Popular de Belgrano, todavía aquí se puede ir a ver. La Universidad Popular Alejandro Kohn, orgullo de los socialistas. En la década del 40 y el 50 fue el peronismo que impulsó a través de la CGT la organización de universidades populares. Una de ellas, la Universidad Popular de los Trabajadores, o Universidad Popular Obrera, que fue el antecedente académico de la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, fue Perón el que convirtió una universidad popular del trabajo no en un instituto sin autonomía, sino en una universidad tecnológica nacional, hoy también orgullo nacional. Y estos son las cosas lindas que nos enlazan en la historia a los distintos partidos políticos, y fue Arturo Illia con el decreto 4369 en la década de 60, donde proliferaron las universidades populares, que le concedió y ratificó que las universidades populares argentinas, entre ellas ahora la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, puedan usar con toda legitimidad el nombre universidad de acuerdo a la experiencia histórica y a la razón de ser que tuvieron históricamente. Entonces, vaya terminando, diputado. Y voy a cerrar. Entonces, para nosotros representa salir de esa experiencia para convertirla en un instituto que se asemeja, casi es un calco de la organización de los institutos de las Fuerzas Armadas, para abandonar una experiencia, para abandonar una experiencia popular significa un retroceso en el campo. Entonces, finalmente, para cerrar, digo, reivindicamos en este acto la lucha de nuestras madres, lucha que compartimos, y expresamos que la Unión Cívica Radical no va a acompañar ningún proyecto de creación de una institución donde los principios de la autonomía universitaria o la autonomía académica e institucional estén garantizados. No es este el caso, y estas han sido nuestras razones y nuestros respetos a las madres que están hoy aquí.